¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV, jueves 12 de junio. Manuel Pizarro, muy buenas noches. Buenas noches. En estos momentos, presidente del despacho Baker & McKenzie, expresidente de Ibercaja, de Endesa, exdiputado en el Congreso por el Partido Popular. Una intensa biografía pública que vamos a recordar en este vídeo. Fue presidente de Ibercaja y de Endesa, de la que se dijo cobró 15 millones de euros de finiquito. Había protagonizado una intensa polémica al apoyar la OPA de la alemana E.ON, en detrimento de la que presentó Gas Natural, cuyo máximo accionista era la Caixa, y que se retiró de la contienda. El PP lo fichó en 2008, año en el que se afilió como gurú económico. Debutó con un debate electoral inédito entre los llamados a ser ministros de Economía, Pedro Solbes y el propio Pizarro. Los medios dieron como triunfador a Solbes. El PSOE reeditó su mandato y Pizarro, tras 2 años como diputado en los que apenas tuvo actividad, acabó presentando su renuncia a Rajoy. Economista y jurista, agente de cambio y bolsa, abogado del Estado, aceptó posteriormente el puesto de fiscal anticorrupción del PP en Madrid, propuesto por Esperanza Aguirre. El enemigo de la sociedad abierta es la corrupción. Y corrupción es utilizar los poderes públicos para beneficiar a unos pocos en perjuicio de los demás. Vocal de la FAES, Pizarro ha mantenido en todo este tiempo que las administraciones públicas son un lastre para la economía, que hace falta replantear el estado del bienestar, que nadie puede ser dueño de un puesto de trabajo por haber aprobado una oposición, o que la falta de competitividad es todavía peor que la crisis. En aquel debate se mostró también partidario de bajar unos impuestos que se han disparado. Bueno, el debate es uno de los hitos de la vida pública de Manuel Pizarro. Enseguida recordaremos algunas de las cosas que se dijo en aquel año 2008, que vistas con el paso del tiempo, la verdad es que hay que reubicar lo que sucedió en aquel año. Pero prefería empezar hablando del presente. Hoy, después de esa recesión terrible que hemos pasado en los últimos años, el discurso es el de la recuperación. ¿Estamos en la senda de la recuperación en estos momentos, Sin señor lugar a Pizarro? dudas, sin lugar a dudas. Primero, todos los indicadores dicen ya que estamos creciendo, hemos dejado de bajar. Y luego hay indicadores intermedios como la venta de coches, las ventas de casas ya empiezan un poco a repuntar por algún sitio, la balanza comercial se ha reequilibrado, todos los indicios, y bueno, y por supuesto se está generando empleo, poco, pero se está generando empleo en vez de deshacerse, o sea que todos los indicadores dicen que sí. ¿Qué responsabilidad tiene el actual gobierno del Partido Popular en esa rectificación de la deriva, digamos? Pues yo creo que importante, en la medida en que pararon toda la deriva que llevábamos, donde se estaba negando la crisis, donde no se tomaban medidas o donde se tomaban las medidas contrarias, se estabilizó. Es un poco como la enfermedad, se estabilizó al enfermo, se le metió en la UV, se le dio el tratamiento adecuado y bueno, y ya digamos se pasó a planta y yo creo que ya estamos saliendo a la calle sin poder correr mucho por ahí, pero ya estamos saliendo a la calle haciendo las cosas bien. Pero ¿es prudente hablar de recuperación económica con la tasa de paro que todavía mantenemos y no tanto con la tasa de paro que tenemos actualmente, sino con la tasa de paro que todas las previsiones económicas aseguran que vamos a soportar todavía durante unos cuantos años? Pues esto es muy fácil. Recuperación es subir y no recuperación es bajar. Estamos subiendo, nos estamos recuperando y estamos generando empleo. No a la tasa que todos creíamos, pero es que yo recuerdo el año del debate se habían deshecho 800.000 empleos, 800.000 empleos, que se dice pronto. Teníamos 2 millones de parados, que es con lo que lo dejó el PP el poder en el año 2004. Bueno, de 2 millones de empleados hemos pasado a 6 millones. Recuperar el nivel de empleo, cambiando el modelo, que es lo que decíamos en el debate. El modelo de ladrillo y de construcción pues ya ha pasado a la historia, se seguirá construyendo, pero no a las tasas. España necesita 300.000 viviendas al año, más o menos. Se llegaron a hacer 1 millón de viviendas al año, que son las que hay que vender, y cuando se hayan vendido todas las que estaban sin vender, pues más o menos empezará a acabar eso, ya con menos actividad, y toda esa gente hay que dedicarnos a otra cosa, entonces por tanto es muy difícil. ¿A qué cosa? Pues es que cuando me lo preguntan yo digo siempre algo en lo que creo. Si a mí en los años 90, cuando yo era presidente de la Bolsa de Madrid, me hubieran preguntado en qué 2 sectores yo no invertiría, nunca hubiera dicho 2 sectores seguramente. Uno distribución y otro textil. Se estaba deshaciendo el textil y la distribución pues estaba pasando por el caos. Hay 2 ejemplos que son Mercadona e Inditex para demostrar que cuando la gente sabe hacer las cosas, las hace. En Aragón decimos que el que sabe hacer las cosas las hace y el que no las explica. Yo prefiero hacerlas. Por donde he pasado, pues he dejado una bolsa de Madrid ganando dinero, pasando a la 8ª o 9ª europea, a la 4ª y muchos días pasando a la 3ª. Ahí está Ibercaja, ahí está Endesa, donde multiplicamos por 5 el valor de la acción, de 8 a 40.
Yo ahora estoy en un despacho haciendo lo mismo, o sea que el que sabe hacer las cosas las hace y el que no las explica. Pues le pregunto lo mismo que le preguntaban entonces. ¿En qué sector habría que invertir en estos momentos en España? ¿Dónde está la pujanza o la futura pujanza? Pues si alguien lo supiera, no si alguien lo supiera, hay mucha gente que lo está haciendo en este momento y que lo veremos cuando pase. Es decir, que si hubiéramos preguntado, hablo aquí en Galicia, a don Amancio Ortega, pues qué estaba haciendo en los años 70, la gente dice, este señor se está equivocando, en los 70 y en 80 no se podía estar en textil, y él estaba en textil. Y si le hubieran preguntado a Juan Roch en el año 80 o en el año 90 que cómo se dedicaba a la distribución, pues hubieran dicho, el señor está loco, si se están yendo todos los de distribución a paseo. Y había un señor que creía en lo que hacía y que lo hacía mejor que los demás. Todos aquellos que estén en un sector donde lo haga mejor que los demás y pueda competir con el mercado mundial, pues le irá bien. Y el que no compita en el mercado mundial, aunque esté en el mejor sector, pues se irá a paseo. No me resisto a la tentación de recordar algunas de las cosas que se dijeron en aquel debate del año 2008, porque yo creo que es muy significativo, no solamente de la capacidad que usted ya tenía de bueno, pues, prever lo que iba a suceder, sino de cómo funciona muchas veces la política y las consecuencias de esa política. Vamos a ver. Muy bien. En primer lugar, pues tendré que decir, porque así lo pensamos, que España no va bien, Yo creo que tenemos a veces excesos de demagogia y de catastrofismo. España está bien preparada, yo diría que mejor preparada que nunca en la historia para hacer frente a cualquier reto. De ahí vienen unos males importantes cuando se enlaza lo que es el endeudamiento con lo que es la cuestión de la vivienda y de la construcción. Hay 900.000 millones en números redondos de deuda de personas y familias, que es lo que produce sobre todo, junto con la deuda de las empresas, que cada año los bancos españoles tengan que salir a los mercados a buscar 200.000 millones de deuda. Que no están buscando soluciones, sino creando problemas. Hemos tenido unas intervenciones, en mi opinión, lamentables en las últimas horas de una persona importante de su partido referente a la solvencia de nuestro sistema financiero. La situación actual no es un riesgo, yo creo que es una gran oportunidad. Si crecemos al 2,4, como dicen, no generaremos empleo. Y con ese dato, ni crecimiento, ni superávit, ni reserva de la seguridad social, ni absolutamente nada, señor Solbes. Será imposible generar empleo. Y lo peor para el futuro es el desempleo. Empleo que tanto les preocupa. Año 2003 trabajaban 17 millones de personas, ahora trabajan 20 millones de personas. Percibimos que la veo con demasiado dramatismo, mientras que nosotros lo hacemos con mucho más realismo y confianza. Es espectacular ver este debate en estos momentos. Yo no sé si ha tenido ocasión de volver a intercambiar pareceres con el señor Solbes sobre lo que allí sucedió. Tenemos buena relación antigua, porque ya cuando él era ministro la vez anterior, yo era presidente de la Bolsa de Madrid, nos tocó sufrir las devaluaciones aquellas, o sea que ya tenemos los dos bastante mili hecha, como se dice vulgarmente, y tenemos una buena relación. Pero en algún momento le reconoció que el que se había equivocado en aquel no debate había sido él. Luego, o sea que los dos tenemos noticia del otro, tenemos una antigua, como digo, buena relación, pero yo creo que después no nos hemos vuelto a ver. O sea, ¿y cómo salió de aquel debate? Porque, como veíamos, se dio por ganador al señor Solbes. Yo no sé si porque es lo que nos queríamos creer o porque no teníamos información suficiente. ¿A qué reflexión llegó usted después de este debate? Teniendo en cuenta que el Partido Socialista ganó las elecciones. Yo, que había transmitido todo aquello que quería transmitir, que no había engañado a nadie, que no me había engañado a mí mismo, y que el tiempo me daría la razón. Y el tiempo me ha dado la razón. En Aragón somos muy testarudos. Ahí estaba Benedicto XIII, el Papa Luna, diciendo que era el Papa auténtico y se murió como Papa auténtico en Peñíscola. Yo recuerdo en la OPA, la célebre OPA, que dije que Endesa, la acción de Endesa valía 40 euros. La gente se moría de risa cuando lo dije. Y el accionista sacó 43. O sea que al final, cuando uno pues, hace su análisis y si no se equivoca, pues al final la vida ajusta cuentas. Acaba poniendo a cada uno en su sitio. Es el gran sitio. juez, la vida es el gran juez. Y entonces, pues hasta ahora, en estas dos apuestas, sea la OPA y sea la política, pues el tiempo me ha dado la razón. Podía no habérmelo dado, pero el tiempo me ha dado la razón. ¿Por qué el PSOE mantuvo este discurso hasta el final, con las consecuencias que todos sabemos? ¿Por desconocimiento o por irresponsabilidad? No, por voluntad de engaño. Hay una declaración de don José Viñals, hoy en el Fondo Monetario, que era el subgobernador del Banco de España, que había puesto el Partido Socialista, que dijo textualmente que no habían querido tomar medidas sobre la banca para no afectar a las elecciones. Es decir, que estaban afectando a las elecciones por vía negativa no tomando medidas, lo dijo, o sea, está dicho por ahí. Es decir, que sabían lo que estaba pasando, pero como querían ganar las elecciones,
digamos que pusieron por delante el triunfo político a resolver los problemas de los españoles. Eso es lo que, declarado por uno de los señores importantes que tenían nada menos que arreglar la cuestión de los bancos y las cajas. O sea, que sabían lo que pasaba, lo negaron y la realidad es tozuda. La realidad no se puede esconder nunca. Y bueno, al final pues acaba saliendo para bien y para mal. ¿Cuáles eran entonces los 3 principales síntomas que usted ya veía de que las cosas en aquel 2008 no estaban tan bien como nos estaba contando el Partido Socialista? Está dicho, desaceleración económica, endeudamiento y desempleo. Esas 3. Si le parece poco, una deuda de 3 veces y media al PIB, una deuda externa de casi una vez el PIB, un país que en medio de una crisis económica mundial brutal y con los mercados cerrados, los mercados financieros, tenía que salir a pedir 200.000 millones al año, todavía lo seguimos haciendo, a los mercados extranjeros, y ese año yo recuerdo que se habían deshecho 800.000 puestos de trabajo. Si le parece poco, a mí desde luego, yo eso lo veo y es como cuando se enciende un semáforo rojo, es para frenar en seco. Eran los 3 principales problemas. ¿Cuáles son los 3 principales problemas que en estos momentos tiene la economía española? La competitividad. España tiene que competir más y mejor en los mercados. ¿Y cómo se consigue mejor esa competitividad? Pues la competitividad son las empresas. Estamos compitiendo con personas que no vemos. Cada vez que alguien compra una camiseta que se ha hecho en Taiwán y no se ha hecho en Arteixo, está generando riqueza aquí, allí no generando riqueza aquí. Y por tanto tenemos que ser capaces de hacer las cosas mejor que los demás en un mundo global. Si competimos, si sabemos hacer cosas mejor que nuestros competidores, que no sabemos dónde están, como digo, que pueden ser los marroquíes en los tomates, o la ropa en el sudeste asiático, o las nuevas tecnologías en Palo Alto. Yo estoy en un despacho global, en el despacho pues seguramente uno de los más grandes del mundo, sí, del que fue presidente la actual directora del Fondo Monetario, sí, Christine Lagarde. Y yo estoy viendo lo que pasa en el mundo y cómo van los flujos a donde se genera riqueza, que seguramente es Shanghái, que es sudeste asiático. Europa no está compitiendo y, por tanto, como no recojamos el punto de competitividad que tenemos que hacer, nos quedaremos completamente atrás. Hay mucha gente que tiene la impresión de que esa mejora de la competitividad en España tiene que pasar solamente por descender, digamos, las condiciones de trabajo de los empleados. ¿Es así? ¿Hay que reformar nuevamente el mercado laboral? Si no es un tema de reforma del mercado laboral, es que como este bolígrafo lo hagamos peor o más caro que en China, no vamos a vender un bolígrafo. Ese es el problema. Como hagamos unos zapatos de peor calidad o más caros que los que hacen en el sudeste asiático, no vamos a vender un solo zapato. Y aquí no tenemos capacidad de compra. Y por tanto, un ejemplo es Inditex. Como no seamos capaces de ir a Shanghái a venderles productos, nosotros nos quedaremos fuera de mercado. Y para eso lo que hay que hacer es ajustar la calidad, aportar innovación, aportar talento. España no volverá a competir más por precio, volverá a competir por calidad a un precio adecuado. Y eso es educación, eso es formar a la gente, y eso es, en fin, medio plazo, y es decisión, y es saber dónde estamos. Entonces no es un tema de que alguien con una varita mágica te cambie el sistema laboral y diga, bueno, ya somos competitivos, ¿no? Si la competitividad son las empresas. ¿Y esos sueldos más bajos? O sueldos más bajos o más calidad, si al final es una cuestión de costes, es una cuestión de costes. El problema no es cuánto puedo pagar de sueldos, sino a cuánto puedo vender un producto global. Y si lo vendes más caro, porque tus costes son mayores, si pagas más salarios, si tu seguridad social es mucho más cara, si pagas más impuestos, si tu energía eléctrica es mucho más cara, si tus transportes son peores y si tu deuda es mayor, pues a ver cómo vendes un producto mucho más barato, así de claro y así de fácil. La COE acaba de hacer nuevas propuestas en las últimas horas, básicamente generalizar el periodo de prueba de un año con despido libre para todos los contratos, una ley de huelga más restrictiva y que se penalice a los trabajadores por las bajas consecutivas. ¿Van por el buen camino los empresarios con esta propuesta? Pues mire usted, eso habrá que preguntárselo a los que lo han dicho. A mí nunca me han hecho falta, en la bolsa tuve que cambiar una bolsa de Madrid de agentes de bolsa apoderados, dependientes y de mercantilistas, y a una bolsa de ingenieros de telecomunicación, de estadísticos y de matemáticos. Con la legislación del año 91 no me hizo falta ninguna ley. Hace falta ejemplaridad en la función, entonces no cobraba nada, estaba gratis en la bolsa, dedicando mi tiempo y mi esfuerzo a gestionar la Bolsa de Madrid. Y le dimos la vuelta, y Madrid pasó de manejar en el día que más 50.000 millones de pesetas a 1 billón,
y pasamos de ser la octava bolsa europea a la cuarta, y muchos días pasamos a la tercera, que es París. Me tocó hacerme con una caja de ahorros, que era una caja pues, del noreste de España, en Zaragoza. Sí. Y la dejé como la quinta caja de España y es una de las 4 que han quedado. Y no me hizo falta ningún sistema laboral distinto, lo hicimos con el sistema que había. Y Endesa la cogí a 8 euros y la dejé a 40. Y no me hizo falta ningún sistema laboral para hacerlo, hace falta ejemplaridad, transparencia. Yo empezaba cada junta de Endesa diciendo cuál es mi sueldo, que era la tercera parte del sueldo de mis competidores, siendo así que Endesa ganaba el doble que mis competidores. Bueno, y cuando tú dices, a mí me pagan los accionistas esto y yo con esto les multiplico por 5 el valor, pues eso es lo que hay. Pero entonces, ¿qué ha fallado? Para que esos ejemplos que usted está poniendo no fueran lo habitual, porque en Pues estos años se ha una de las desmoronado cosas que falla lo que se ha en desmoronado. España- Aquí en Galicia sabemos mucho de Una que de se ha las cosas que desmoronado. falla en España es que no hay flexibilidad. A mí me gusta mucho, en Zaragoza tenemos una de las fábricas importantes de General Motors. Sí. General Motors hay un momento donde vende la mitad de coches. Cuando alguien vende la mitad de coches porque el mercado ha desaparecido, tendrás que tener la mitad de costes. Entonces, General Motors entra en un proceso concursal y del proceso concursal, donde estuvieron a punto de venderla, yo creo que a unos rusos o a no sé quién, prácticamente en un mes o en 2 meses habían ajustado el proceso concursal, habían ajustado la fuerza de trabajo, habían ajustado la deuda y General Motors ya está ganando dinero. Si una empresa española entra en concurso, a los 10 años, que es lo que dura un concurso, nos hemos quedado sin empresa. Algo no funciona. Algo no funciona. Si un país es capaz de generar riqueza porque ha adecuado la fuerza, digamos, de la empresa a lo que está pasando en la crisis. Es decir, que cuando alguien vende la mitad de coches tendrá que ajustar la mitad de costes, si no la empresa desaparece. Y por tanto hace falta flexibilidad para que cuando vendes la mitad, tus costes van a la mitad y luego vuelves a contratar gente o a hacer lo que sea. Si no eres capaz, si con vendiendo la mitad de coches sigues con los mismos costes, al final lo que haces es deshacer la empresa absolutamente para todos. La empresa no se recupera, la empresa desaparece. Hablaba de las cajas de ahorros. Sí. ¿Nos hemos equivocado eliminando prácticamente ese modelo financiero? Yo creo que sí. Vamos, yo soy un enamorado de las cajas. Yo sigo en el consejo de Ibercaja. Ibercaja es una de las cajas que han quedado. Ahora, en Ibercaja teníamos unos sueldos que eran la cuarta parte de los sueldos de los demás. Era una entidad donde no queríamos ser ni banco de inversión, ni estábamos como accionistas grandes de sociedades cotizadas, ni por supuesto había avión privado, ni había cosas raras. Es decir, que era una caja que se dedicaba a captar ahorro y a dar créditos, y a darlos lo mejor posible, con gente que llevaba allí en las cajas 20 o 30 años. Habíamos pasado 2 o 3 crisis ya por delante. Y por tanto, muy juiciosos, mucho cuidado. Hemos provisionado pues, muchos miles de millones estos años de crisis. No hemos dado beneficios a base de provisionar y ahí está la caja. Pero fueron una excepción, quiero decir, que la historia ha demostrado Una de que las lo cuatro- que estaba pasando en las una cajas de las 4 que hemos no quedado. era eso. La Voz publica hoy que en breve los directivos de las antiguas cajas gallegas se van a enfrentar a la justicia por el cobro de esas indemnizaciones. ¿Cómo pudieron fallar los controles de una forma tan estrepitosa? Bueno, pues primero había una crisis económica que afectó a todo el mundo, o sea que eso no justifica nada, ¿no? Y luego pues cada uno sabe lo que tiene que hacer cuando vas con cuidado. La banca es un negocio muy aburrido, la banca es un Debería negocio serlo. de perra gorda, como se decía antes, un negocio donde hay un señor que paga el pasivo, el ahorro, a lo más que puede, porque si no se van a otro banco, a otra caja, y con unos costes muy pequeñitos, pues se lo presta a otro a lo menos posible, porque si no se lo presta a otro. Y tienes que radica en la confianza. El negocio del crédito, que es acreditar, es credibilidad, es creer en algo, es confiar en alguien, es saber que tú le puedes dar un préstamo a alguien y ese señor, trabajando como sea, te lo devolverá, aunque no esté ni con hipoteca ni con nada. Es un negocio de confianza. Cuando esa confianza desaparece y la gente se cree que son los grandes financieros de Wall Street, que por cierto se han ido todos a paseo, o sea que, y ha habido impunidad total. O sea, no he visto a ningún ejecutivo de las grandes firmas de Wall Street que haya devuelto el bonus que cobró por unos beneficios que no existían. Pues cuando alguien hace lo que no debe o se cree lo que no es, pues al final la impostura pasa factura. Yo creo que esta crisis es una crisis de gente que le ha perdido el respeto a su oficio, banqueros que no sabían que este negocio es muy aburrido y es un negocio pues, de estar muy encima de todo, y cuando se pierde esa visión, pues la cosa va mal. Yo soy de los que creen que el hábito hace al monje. Cuando estás en Endesa, lo decía también, en Endesa pues había gente que se dedicaba pues a copiar. Cuando nosotros llegamos a Endesa, lo decía Rodolfo Martín Villa, mi antecesor, el modelo era Enron y el modelo de regulación California. California se quedó sin luz y Enron quebró con todo lo que conocemos. Y que al final, yo decía siempre en Endesa que al que no le gustara mancharse las manos de carbón y vender kilovatios, que se dedicara a otro oficio. cosa. Yo vine mucho aquí a Aspontes, hemos hecho una restauración yo creo que ejemplar, hemos hecho
un retejido de todo lo que era la actividad industrial de Aspontes, yo creo que modélico. Diversificar todo, ¿no? Hombre, claro que sí, claro que sí. Y lo hice en Andorra, y en Andorra, lo digo con orgullo, el Ayuntamiento de Izquierda Unida me dedicó una calle, o sea que estas cosas no suelen ser casuales, pero nos dedicamos a crear riqueza, y la riqueza se crea trabajando mucho. Hay quien sostiene en estos días, aquí y fuera de aquí, algún gran teórico que está muy de moda últimamente, estoy pensando en Piketty, que la superación de la recesión se ha hecho a costa de la igualdad, que es lo que se está construyendo, es una sociedad mucho más desigual de la que teníamos antes de la crisis económica. ¿Qué cree usted? Pues que si sabe alguna mejor que nos lo diga, que nos apuntamos todos. Es decir, que si alguien de estos que opinan, y yo lo digo siempre en Teruel, lo repito, es decir, que en Teruel decimos que el que sabe hacer las cosas las hace y el que no las explica. Yo he creado riqueza. Yo por donde he pasado he generado riqueza en la bolsa, en la caja, en Endesa sí. y por donde... Sí, pero ¿cree que estamos en ese camino de una sociedad más desigual? Si el tema no es desigual o no desigual, el tema es si generas riqueza o pierdes riqueza, ese es el debate. Entonces, si destruyes riqueza, no es que crees desigualdad, es que crees desempleo, que es mucho peor. Claro, hablábamos de Piketty y podemos cuestionar las tesis de Piketty, pero por ejemplo, hace unos días... No defiendo la de ninguno, yo defiendo las mías. El presidente del Banco de Inglaterra, por poner un ejemplo y un perfil completamente distinto al de Piketty, advirtió que Europa está a punto de romper el contrato social. ¿Estamos en esa situación, señor Pizarro? Yo creo en los estabilizadores sociales, creo en el estado del bienestar, pero la mayor afrenta que se le puede hacer a la gente es quitarle la esperanza. Y quitar la esperanza a una persona es quitarle el empleo. Es decir, que yo prefiero a alguien empleado a desempleado, aunque cobre menos. Prefiero a alguien con esperanza que desesperanzado. Y todos estos señores que cobran tanto por todas estas conferencias que dan diciendo lo que hay que hacer, ninguno se pone a hacerlo. O sea, yo por lo menos me pongo a trabajar y doy trabajo en el despacho, o en la caja, o en lo que puedes. Pero y empleo incluso a costa del estado del bienestar. Empleo a costa de lo que sea, porque la alternativa es el desempleo. O sea, la alternativa al empleo es el desempleo. Y entonces, frente a empleo y desempleo, me quedo con el empleo. Pero no puede, hasta ahora, unos años en Europa en el que se demostró que era compatible el empleo con el estado del bienestar. Pues ahora habrá que ver si eso es compatible con la competencia de China, con la que nos estamos midiendo, con la de India, donde está hace poco y hay 20 millones en Bombay con ganas de comerse el mundo, y si eso es compatible con toda la gente con la que estamos compitiendo. Y hay algo que es una alternativa también, pues mire usted, pues cerramos las fronteras y que no pasen esos productos porque hay una competencia desleal social. Si no pasan los productos, pasan las personas. Todas esas pateras que pasan, a veces es porque la Unión Europea pone barreras a los productos. Y pueden no pasar los tomates, pueden no pasar los productos que han hecho en esos países que nos parece que están muy lejos del subsáhara, como decimos, sí, para no hablar del eufemismo que queremos. O pasan los productos o pasan las personas. Y pasan a darles de comer aquí. Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos con el Tratado de Libre Cambio. Y el Tratado de Libre Cambio con México es que al final prefirieron que pasaran los mexicanos o los nicaragüenses o los salvadoreños, mejor que pasen los productos que no, que al final, por no pasar los productos, acaban pasando a las personas con problemas familiares lacerantes. Créanme que lacerantes. Seguro que sí. Decía que empleo a costa de cualquier cosa, y hablábamos del estado del bienestar. Empleo frente al desempleo. Empleo frente al desempleo. Empleo frente al desempleo. Y una cosa que la gente no tiene en cuenta. El sistema de bienestar que tenemos en España está basado en el empleo. Si en vez de 20 millones de cotizantes hay 16 millones de cotizantes, las cuentas salen mucho peor. Porque la pensión de los que se están jubilando ahora no se la pagan ellos, que han estado cotizando toda la vida, se la pagan los que trabajan hoy. Y por tanto, si en vez de cotizar 20 millones cotizan 16, las pensiones serán menores porque no habrá dinero absolutamente para pagarlas. Y por tanto, empleo el que se pueda, cotizantes a la seguridad social cuanto más mejor. ¿Y sanidad, por ejemplo? ¿Qué tipo de sanidad cree que nos podemos permitir? Bueno, sanidad es que no se ha hecho se hizo un libro blanco sobre la sanidad que hizo Fernando Abril Martorell hace 10 años. Está durmiendo el polvo de los justos. Es decir, que sanidad, la que uno se pueda pagar, y educación, la que uno se pueda pagar, y pensiones, las que uno se puede pagar. Pero ¿alguien se cree que en un mundo como el que estamos viviendo, donde hemos estado bordeando la intervención porque nadie se fiaba de España, alguien va a venir a pagar las pensiones de los españoles? O sea, ¿alguien cree que va a venir alguien de Europa o del fin del mundo a pagarnos las pensiones? Pues las tenemos que pagar nosotros. Y nos tenemos que pagar nuestra sanidad. Y nos tenemos que pagar nuestra educación. Mire usted, el 1 de enero de cada año, hay que pagar 120.000 millones de pensiones, de las cuales 100.000 son contributivas y 20.000 no contributivas, 35.000 de tipos de interés de la deuda,
35.000 de subsidio de desempleo, que es algo por el que alguien ha pagado, porque se paga para cotizar al subsidio de desempleo. Es decir, que antes de pagar sanidad, antes de pagar educación, antes de pagar carreteras y antes de pagar a los funcionarios, tenemos que pagar 200.000 millones, un 20% del PIB, en pensiones, tipos de interés de la deuda y subsidio de desempleo. Ese dinero tiene que salir de España, no puede salir de otro lado. Y por tanto, cuanto mejor manejemos todas esas cifras, mejor. Porque no va a venir nadie, absolutamente nadie, a pagarlo. Pero ese concepto del Estado como redistribuidor de la riqueza, ¿dónde está? Bueno, el Estado lo primero que tiene que hacer es, antes que para poder redistribuir, antes hay que generar la riqueza. Si la riqueza no se genera, no se distribuye. O sea, la riqueza hay que generarla. Y la genera la gente que trabaja. La genera la gente que trabaja, no la que no trabaja. Y por tanto, empleo frente a desempleo, riqueza frente a pobreza. Y si no se genera riqueza, ni se pagan impuestos, ni se pagan seguros sociales, ni se pagan pensiones, ni se paga sanidad, ni se paga nada. Y eso pasa, y uno lo dice, alguien decía el Quijote, que en la vida pues hay algo que es muy importante, que es haber vivido mucho, haber viajado mucho y haber leído mucho. Yo he hecho las tres cosas. Soy ya mayor, he viajado mucho, he visto muchas cosas, he sido presidente del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y he visto cómo se genera la riqueza y la pobreza en todo el mundo. He sido presidente de todas las bolsas iberoamericanas y uno está muy viajado. Y al final los países que salen adelante son los países que creen su propio esfuerzo, que no confían en el esfuerzo ajeno, que no viene nunca. Ese es el esfuerzo de Perú en este momento. Fue en su momento el esfuerzo de Bolivia. Ha sido el ejemplo de Chile. Está siendo el ejemplo de Colombia. Y no es el ejemplo de países como Argentina, donde en vez de dedicarse a ordeñar la vaca, se la han comido. Se la han comido. Y entonces todos claman porque tiene que venir alguien a redimir un país. Y los países de libertadores son muy peligrosos. Los países de libertadores son peligrosos. Aquí ha habido España, ¿ha estado España en esa situación? A mí me convertirse en un país de libertador? Pues lo ha dicho Felipe González, que el peligro bolivariano es inquietante. Yo coincido en este aspecto con Felipe González, sin lugar a dudas. Bueno, hablaremos enseguida de cómo se está poniendo la situación política, pero por cerrar un poco el capítulo del que estábamos hablando, un dato que puede llamar la atención. Los consejeros ejecutivos mejor pagados de las compañías del IBEX 35 ganaron de media 75,5 veces más que sus plantillas en el año 13. ¿Le parece bien esta correlación de fuerzas? Yo hablo de lo fuerzas? mío. Cuando he llegado, le cuento las tres cosas donde está. La bolsa gratis. En la bolsa estuve gratis. Completamente gratis. En la caja hice lo mismo que en Endesa, lo he hecho toda la vida, y es que el sueldo del primer ejecutivo lo hemos puesto en 1 euro o en 6.000 euros al año, más que el primer ejecutivo. Es decir, que el puesto del presidente no es para el presidente, sino que venía determinado, uno va cogiendo los sueldos desde el más pequeño hasta el primer ejecutivo, y si hay uno que mande y que tiene toda la responsabilidad, se gana un poquito más que el primer ejecutivo. Y no he tenido ningún privilegio que no tuviera nunca ningún Pero no está pasando esto ahora. Los datos estos que acabo de... Yo hablo de lo ¿Qué mío. le parece esto que está pasando ahora? Pues yo creo... Está haciendo una semblanza de cómo está España, de lo que nos podemos permitir y lo que no, Yo pero al creo- mismo tiempo está sucediendo esto. Yo creo que el que genera riqueza tiene derecho a participar en la riqueza que ha generado. Y Pero el que trabajador también participa de la riqueza de la empresa, Bueno, que va bien, ¿no? Me pregunta, si quiere le contesto. Sí, Si sí, no, sí. no le contesto. No, yo hago lo que usted quiera. Si quiere, le dejo hablar a usted y la escucho yo. No, por favor, sí, le estoy escuchando yo también. Ya, le estoy yo encantado. repreguntando simplemente. Bueno, pues si me deja que le cuente, yo creo que cuando alguien genera riqueza, tiene derecho a participar de la riqueza que ha generado. Y cuando alguien destruye riqueza, tiene la obligación de participar en la riqueza que ha destruido. Eso es lo que yo creo. Yo cuando llegué a Endesa, lo primero que hicimos fue bajar el sueldo de los ejecutivos, así que un 15 o un 20%, porque aquello no iba bien. Nos bajamos el sueldo nosotros, respetamos la retribución del accionista y no bajamos el sueldo de ningún empleado. Eso es lo que hicimos. Y pasamos de 8 a 22 euros. Cuando empezó la OPA estábamos en 22 euros y acabaron cobrando 40. ¿E hicimos algo más? Endesa estaba muy endeudada. Teníamos, cuando yo llegué, 26.000 millones de deuda. En 2 años pasamos de 26.000 a 16.000. Vendimos hasta la sede. Porque si no hay ejemplaridad en la labor que estás haciendo, eso no funciona. Entonces yo, por donde he pasado, he procurado generar riqueza. Pero David, seguro que esto que nos está contando lo suscribe todo el mundo, pero hay datos que indican que Pues las hay cosas empresas, puede que no estén yendo no por me ahí en gusta estos generalizar. momentos. Habrá empresas que han generado riqueza y cuando alguien genera riqueza tiene derecho a participar en la riqueza que ha generado, y cuando alguien está destruyendo riqueza, lo que hace falta es que el accionista vaya a la Junta General
y le diga a un señor que si la empresa vale la mitad, pues que él tiene que ganar la mitad, así de fácil y así de claro. Yo lo he hecho. Hablábamos antes del panorama político institucional que se está abriendo en España. ¿Cómo cree que va a influir esa crisis institucional, esa crisis territorial, incluso esa crisis, no sé si modelo de Estado, en la situación económica? ¿Le preocupa hacia dónde vamos? Me preocupa algo que me ha preocupado toda la vida, y es que las soluciones complejas suelen ser más caras. Es decir, que cuando hay un país, o cuando hay una empresa, o cuando hay una familia donde las relaciones son complejas, cuando alguien está distraído en lo de dentro, no se preocupa de lo de fuera. Es decir, que cuando alguien está preocupado pues, en cómo se pega con el cuñado, o cómo discute con el hermano, o qué es lo que pasa con la herencia de no sé qué, la tienda no se ocupa nadie de la tienda. Al final, nadie está vendiendo calcetines. Y, por tanto, yo creo que tenemos que buscar vías para manejar la complejidad. Nos hemos dado un Estado complejo y yo creo que no fue malo. Es decir, que al final el título octavo pues, es una forma de hacer convivir muchísimas sensibilidades. Una de las definiciones de la Constitución que nos dimos en el 78, yo aprobé la oposición justo cuando apareció la Constitución, es que se intentaba que los que estaban dentro no se quedaran fuera y que los que estaban fuera se quedaran dentro, con lo cual lo ha dicho hace poco Alfonso Guerra en la intervención de su grupo parlamentario. Yo tengo una gran simpatía, estuve en la Comisión Constitucional del Congreso con él. Pues una constitución pactada, donde unos renunciaron a ciertos símbolos, otros renunciaron a un concepto de España pues, más uniforme, otros renunciaron a... Bueno, y al final fue una constitución donde la gente no se encontró fuera. No digo que confortable del todo no se encontró nadie, y eso es muy bueno. Bueno, eso es un sistema complejo, y entonces lo que hace falta es que las instituciones funcionen. Yo echo en falta una justicia rápida. La justicia no está funcionando, pero no está funcionando por lenta. Yo he visto en el caso Madoff en Estados Unidos, al señor Madoff se le detecta que hay un fraude con él, o de él, y este señor se detecta en septiembre, en el mes de abril está condenado por sentencia firme. No se puede estar la gente entrando y saliendo de los juzgados durante 10 años. Primero porque el que es inocente ha estado 10 años con la sombra de la duda sin poder trabajar en ningún sitio. Y el que es culpable, pues cuanto antes lo condenemos y haya ejemplaridad, mejor. Entonces eso no funciona, hay instituciones que no están cumpliendo sus funciones, hay mucha administración pública que está retrasando planes de urbanismo, que está retrasando licencias, todo eso hay que agilizarlo, porque eso es un sobrecoste para la economía española. La inversión extranjera lo que no quiere son problemas, quiere transparencia total y no quiere incertidumbre. ¿Y hasta qué punto es un problema Cataluña, esa cuestión que está encima de la mesa con una fecha que es la del 9 de noviembre? ¿Cree que está siendo tibio el actual gobierno con la gestión de esa crisis? Pues Mariano Rajoy, que es el presidente del gobierno con su mayoría absoluta, está dando pues, el tratamiento que él cree adecuado. Yo creo con él que el imperio de la ley es fundamental. Es decir, que nadie se puede quedar fuera de la Constitución y de la ley. Que cuando alguien hace planteamientos que están fuera de los parámetros constitucionales, deja de estar al margen de la ley que la ampara. Entonces la Constitución se puede modificar, pero por los trámites previstos en ella. Lo que uno puede decir usted, yo la Constitución la aplico en lo que me da la gana y en lo que no, y ya está. Eso pero no, si el pulso lo lleva al extremo. Usted que nos acaba de relatar un poco cómo era su forma de gestionar, cómo es su forma de entender la gestión de las grandes compañías. Si Cataluña lleva ese pulso al extremo, ¿cómo cree que tiene que ser la solución? ¿Cómo tiene que reaccionar Madrid, por entendernos? No, Madrid no. ¿Cómo tiene que reaccionar España? Dentro de la Constitución, con los mecanismos previstos en la Constitución. Entonces se puede plantear una modificación constitucional, pero con los requisitos previstos. Y hacen falta votaciones cualificadas, disolución de las Cortes y referéndums para aprobar eso. Y yo tengo derecho a saber lo que pasa allí, porque es una parte importante de España. Entonces, cuando alguien se queda fuera de la Constitución, pues mal asunto. Y luego hay otra cosa que yo digo mucho, seguramente en Madrid y en Aragón. A nosotros en Aragón nos va muy bien que los vecinos tengan problemas, porque hay mucha gente que podría establecerse en otro lado y se establece en Aragón. O sea que a mí, que la gente se pierda cuando el competidor se distrae, lo mejor es dejarlo tranquilo. O sea, ¿cómo se está viviendo en Aragón? En Aragón encantados. De Cataluña, lo que está pasando allí. En Aragón encantados. Hay cantidad de gente que se podría establecer en Lérida y está en Fraga. En el Matarraña turolense, que es una comarca que yo recorriendo a todo el mundo, pues mucha gente de Cataluña tiene su segunda residencia allí porque no la quiere tener en sitios conflictivos. En Formigal, que es una de las estaciones que ha lanzado Ibercaja es dueña al 50%, hemos pasado ya más de un año en venta de forfés a Vaqueira.
Bueno, cuando la gente confía, como decía Gracián, en la buena España, pues la gente no quiere líos. Y como la gente no quiere líos, pues donde no los hay se van a dejar su dinero y su inversión y a veranear y a hacer las cosas. O sea que a nosotros, el que los demás se distraigan nos viene muy bien. Hablemos un poquito de impuestos. ¿Va por la buena senda la política impositiva del Gobierno? ¿Era lo único que podían hacer o qué tienen que hacer a partir de ahora? Bueno, el Gobierno hizo lo que pensó. Yo prefiero ajustar el gasto y prefiero lo que he hecho yo. O sea, cuando me ha tocado en Endesa, pues en Endesa lo que hicimos fue, si teníamos 26.000 millones de deuda, vendimos todo aquello que no era necesario para poder ajustar la deuda. Eso es lo que hicimos nosotros. El Estado o el Gobierno ha optado por subir impuestos, bueno, pues se está ajustando las cuentas públicas. Yo por donde he pasado, lo que he procurado es ser muy drástico, vender todo aquello que nosotros vendimos hasta el edificio de Endesa. O sea, que es que vendimos hasta el edificio. O sea, que fue una equivocación subir impuestos. No hablo de equivocación. Digo que cada uno, las equivocaciones se ven siempre ex post. Cuando uno dice se ha equivocado, pues mire usted, hay que ver si alguien se ha equivocado de táctica, como en el fútbol. El lunes uno sabe la quiniela perfecta. O sea, el lunes sabe si la táctica del entrenador dio resultado o no. Sí, como los economistas que hacen autopsias en lugar de pronósticos. Pues eso es. Y entonces, bueno, pues tenemos una prima de riesgo que estamos en el 1,20 en vez de en el 600, pues eso, o en el 120 en vez de en 600, eso no está mal. Nos está prestando dinero a todo el mundo, la gente empieza a invertir, vamos en la buena dirección. ¿Podíamos haber ido más rápido? Pues seguramente sí, pero a lo mejor a veces vas más rápido y te sales de la carretera. O sea que yo me remito a los hechos, es muy práctico. Es como en el juego del parchís, uno cada vez que come cuenta 20. Y no me planteo nunca si puedes contar 21 o 19. 20, pues 20. Dime usted, la prima baja. El empleo sube. Las cuentas se reequilibran, pues vamos en la buena dirección. El pensar sobre lo que pudo haber sido y no fue, yo creo que ese tipo de dilatancias conducen a la melancolía siempre, porque bueno, pues uno piensa con quién me podía haber casado, o qué podía haber estudiado, o dónde me podía haber colocado, pues no lo sé. Bueno, pero se pueden analizar las decisiones que se van tomando, pues las decisiones que se toman que es que se genera empleo, la prima ha bajado, y fuera a confiar en nosotros. Bueno, pues no está mal. Pero estará conmigo en que la política fiscal es una de las fuentes de redistribución de esa riqueza de la que mire hablábamos usted, antes, la gente no quiere pagar impuestos. Yo no conozco a nadie que quiera pagar impuestos, no conozco a nadie. O sea, uno sale a la calle y se pregunta, ¿a usted le gusta pagar impuestos? Pues no. Eso, ¿es normal que tribute más las rentas del trabajo que las del capital, por ejemplo? Pues más que las del capital, que esa dicotomía yo creo que no está bien planteada. Lo que no es normal es que las grandes empresas paguen el 5%, no de rentas de capital. Los impuestos de renta de capital son otra cosa. Son lo que percibe el señor que ha puesto el dinero en esa empresa como dividendo, que eso es distinto, o lo que percibe un ahorrador que se ha abstenido de consumir por ir a un banco y que le den un plazo fijo. Eso es una renta de capital. Lo que no es normal es que los particulares tributen al 56% y las grandes empresas estén pagando a base de exenciones y bonificaciones al 5%. Cuando no de paraísos fiscales. Bueno, pues eso es, y eso es lo que hay que corregir, efectivamente. Vamos, yo lo corregiría. ¿Y cree que se va a corregir? Pues el gobierno verá, yo desde luego lo corregiría. Y por donde he pasado he procurado pagar impuestos. No creo en muchas de las subvenciones que se dan. O sea, yo quitaría las desgravaciones que se dan. Y por tanto lo que haría es que la gente tribute prácticamente por lo que gana, por unos tipos en los que sean, al 18, al 20, al 30 o al 40, y que coincida prácticamente la retención que le hacen con el tipo que tiene, con lo cual no habría ni que hacer declaración de renta. Y luego, eso sí, digo usted, yo quiero favorecer a las madres lactantes, pues vamos, o a los hijos lactantes de madres que los han tenido. Pues bueno, pues que les den un dinero. Y yo quiero favorecer a las que no tienen vivienda, pues usted le da dinero por ventanilla. Pero todo ese cúmulo de desgravaciones al final es un peso tremendo. Y en las empresas multiplicado, o sea, que empiezas a ver todo tipo de lo que es en las declaraciones de Hacienda de las grandes empresas, y eso es una jerga que no se sabe dónde acaba. Está muy de moda, ese asunto está muy de moda, lo estamos viendo en grandes empresas multinacionales que están en Europa, donde no contribuyen prácticamente en nada, es decir, generan riqueza para ellos. Hablo de los grandes monstruos multinacionales, en países en los que no dejan absolutamente nada. Bueno, eso habría que ver dónde se genera la riqueza y qué es lo que pasa. En autonomías pasa igual, es decir, que cuando estas autonomías que dicen, oiga usted, es que a mí el saldo de la balanza de no sé qué, hay que ver dónde venden los productos las empresas que tributan en las comunidades que se quejan. O sea, dónde venden... no sé, pues los productos alimenticios que venden, dónde venden los productos industriales, dónde se paga el IVA, dónde se repercute el IVA,
Y entonces esa balanza ya sale de otra manera, sale de otra manera. Hablemos un poquitín de corrupción. De lo que Veíamos quiera, antes encantado. su preocupación por la corrupción. Me he preocupado siempre. Yo supongo que es demoledor para el sistema y para la confianza en ese sistema. Es Si lo peor indica todo... del sistema de economía de mercado. Lo peor es el cáncer. Es decir, así como las economías socialistas o el socialismo real caen por la ineficacia, que Rusia cayó pues porque se habían cargado el mar de Aral, porque Chernóbil era un desastre y porque la gente pasaba siempre el muro en la misma dirección. La gente pasaba de los Travis aquellos, unos coches que llevaban una cadenita, pasaba a los BMWs, a los Audis y a los Mercedes. O sea que eso está claro. Y el paso siempre de la pobreza a la riqueza. El cáncer del sistema de economía de mercados es la corrupción. Y ¿Es consustancial? No, ¿El sistema no es es inevitable? consustancial, no es consustancial, no es consustancial. Lo que pasa es que es tan vieja como el Lazarillo. En el Lazarillo ya se quejaba el pobre ciego, del otro comía de 3 en 3 y no protestaba, comía el perdón de 2 en 2 y no protestaba, luego el otro estaba comiendo de 3 en 3. La gente tiene que saber cómo come el otro. Gente tiene que saber lo que pasa. Y la esencia de la corrupción, o la esencia de la lucha contra la corrupción, es transparencia y responsabilidad. Es decir, saber qué es lo que está haciendo cada uno y que se exija responsabilidad. Pero responsabilidad por la sociedad, ¿eh? O sea que a mí, yo estoy muy harto ya de ver mucha crisis bancaria y bueno, tal, ¿quién podía pensar lo que pasaba allí? Y siempre pregunto, ¿usted cuánto le estaban dando en ese en fin, lo que sea, no pongo calificación, banco, caja, lo que sea, no, me estaban dando el 8 y tal. ¿Y a cuánto estaban las letras? Al 2. Digo, ¿usted no pudo sospechar que cuando ustedes estaban pagando unos extratipos, ahí no había nada raro? ¿O usted que es accionista no ha ido nunca a una Junta General a preguntar qué es lo que está pasando allí? ¿O usted que está comprando un producto no mira lo que pasa? ¿O usted que compra un producto de una empresa que se anuncia en determinados medios o en determinada situación que están atentando contra sus principios y valores, usted no estará contribuyendo a todo aquello de lo que no se critica? Entonces aquí somos muy dados a, es que tal, es que el gobierno no Claro, pero no con esas controla, convicciones es tan que... profundas que acaba de manifestar contra la corrupción, Creo en ellas, ¿cómo procesa usted el hecho de que la justicia tenga en estos momentos indicios serios de que la reforma de la sede nacional de su partido se pagó con dinero negro? Mire usted que se investigue cuanto antes. Yo lo que pido es transparencia y responsabilidad. Pero personalmente, ¿cómo lo procesa? Supongo que le provoca Pues mire por usted, lo menos yo le digo un una respingo, cosa, ¿o no? en Endesa no había dinero negro, en Ibercaja no hay dinero negro y en la bolsa no hay dinero negro. Y yo no tengo dinero negro, eso es lo que le digo yo. Y cuando uno no lo tiene, pues lo que no le gusta es que los demás lo Claro, tengan. pero ¿cómo va procesado? Hablo de la Mire sede usted, nacional de su pues partido. lo que estoy deseando es que se juzgue de una vez y que se esclarezca la verdad. Eso es lo que yo quiero, que la justicia funcione. Por ahí fuera, y lo veía el otro día con amigos, no de mi partido precisamente. O sea, cuando se abre una causa y se fíjame usted, hoy, día 12 de junio, hemos descubierto que quien sea ha hecho lo que sea. Se fija un día para el juicio, en septiembre, y de aquí a septiembre, con lo que tenga, lo juzga. Lo que no se puede hacer es una crisis abierta, pidiendo papeles, volviendo no sé qué, y en fin, cuanto antes se esclarezca todo, mejor. Y cuanto antes se condene al que se tiene que condenar, mejor. Y cuanto antes se absuelva al que se tiene que absolver, mejor. Y por tanto, pues si ha habido dinero negro, que se sancione y que se corrija lo que se ha hecho. Si ha habido delito fiscal, me gustaría que se condene al que lo ha hecho, porque yo no lo hago. Y bueno, y me parece un fraude a los demás el que alguien no pague impuestos, porque los demás lo estamos pagando, así de claro. Dos últimas preguntas, que tiene prisa por marcharse. No tengo ninguna, yo estoy encantado aquí con ustedes. Otros compromisos. Estoy aquí encantado con ustedes. El discurso liberal viene defendiendo en los últimos 30 años, por lo menos, que la libre concurrencia es lo mejor dentro de un mercado. Pero lo cierto es que si miramos las economías de libre mercado, hay determinados sectores en los que prácticamente funciona el régimen de monopolio, en determinados sectores muy importantes como puede ser el eléctrico, el petróleo, las telecomunicaciones, el audiovisual. ¿Cómo es compatible al final? No es compatible, no es compatible. Pero sucede esto. Bueno, cuando suceda hay unas comisiones y unos órganos que se dedican exclusivamente a luchar contra esto. Pero están funcionando, ¿de verdad? ¿De verdad me lo dice, señor Pizarro? No, ¿Están lo funcionando? que pido es que funcionen porque las pago con mi dinero. O sea, lo que pido es que funcionen porque las pago con mi dinero. Y le voy a decir algo que no he contado nunca. Yo cuando estuve en Endesa, dije, mire usted, se ha acabado de ir por el ministerio. La cuenta de resultados se hace aquí. Se hace quemando carbón y vendiendo kilovatios. La cuenta de resultados no se puede hacer en el ministerio. Y no se puede hacer en el ministerio porque lo que te están dando a ti se lo están quitando a otro. Y por tanto, todos esos oficios de tinieblas, donde hay una situación de monopolio, o un oligopolio, o una captura del regulador para que te favorezca a ti, eso se llama corrupción. Claro. Porque están impidiendo que compita el que lo hace mejor. En estos momentos. Eso es tan... Bueno, cuando uno lee World War C, que lo conocerá perfectamente el libro sobre Julio César,
Ya hace 2000 años existía esto. O sea, que es que ha existido toda la vida. Pero es imposible. O sea, ¿por qué no se mete mano contra esto? No, lo que digo es que es la justicia. En un Que al sistema final depende de que un ejecutivo como usted dé la instrucción de que no se vaya al ministerio. No, y de que un sistema complejo como es el Estado actual en cualquier país, funcione lo que tiene que funcionar. Primero, que las empresas hagan lo que deben. Segundo, que el accionista lo vigile. Tercero, que quien tiene que controlar funcione. Cuarto, que la prensa lo diga. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Perfectamente. Pues que la prensa lo diga. Y que no dependa ni de anunciantes ni de prestamistas. También. Y yo estoy deseando que haya transparencia absolutamente en todo lo que pasa. Que las cosas salgan a la luz, que cuando salgan a la luz o por la policía o por la prensa que cumple su labor. Y yo creo en eso, en la prensa libre. Y la libertad es libertad económica, es decir, que la prensa sea solvente. Grupos como este, es decir, que estoy hablando en favor de grupos donde esté muy claro de dónde sacan sus ingresos, a quién se deben, que tienen que ser pues a sus anunciantes, a sus compradores y a sus lectores, y que denuncien lo que esté pasando, porque un país sin transparencia, un país sin justicia, un país donde no funcionan las instituciones, es un país que desaparece. Yo lo he visto en países. ¿Y cuánto de lejos lo he visto en estamos de ese Venezuela. país? ¿Cuánto de lejos estamos Lo he de- visto en Argentina. Lo he visto muchas veces. He visto casi como en Los Replicantes. He visto cosas. Exactamente. Pues he visto cosas Exactamente. que me ¿Cuánto de producen. lejos estamos de ese país? ¿O nos estamos alejando cada vez más de ese país Pues al que usted como no aspira? funcionen las instituciones, la gente buscará fuera de las instituciones la solución. Mire usted, le voy a contar una cosa que si tenemos tiempo, que a mí me impresionó. Cuando yo era un joven abogado del Estado, año 81, estamos hablando de la prehistoria, usted no había ni nacido. Bueno, Yo vamos a decir que no. a un congreso porque era el centenario del Cuerpo de Abogados del Estado. Y vinieron pues abogados del Estado todo el mundo, pues estábamos contando cómo iban las abogacías del Estado. Y en medio de toda aquella varaunda, pues en fin, jubilosa, porque celebramos el centenario del Cuerpo, pidió la palabra el salvadoreño y dijo una cosa que yo no he olvidado nunca. Pues, señores, tal colegas, tal no sé qué. Quiero que sepan, año 81, El Salvador, Frente Farabundo Martí y la guerrilla, que lo que está pasando en mi país, la culpa la tenemos nosotros. Y en parte los abogados que trabajamos para la administración. Un silencio, este tío está loco. Nos querría decir, sí. Cuando la justicia no funciona, cuando las instituciones no funcionan, la gente se va a la calle a buscar justicia. Yo no he olvidado nunca. Cuando la institución no funciona, la gente se busca otros vías para hacer justicia. Y por tanto, las instituciones tienen que funcionar. La justicia lenta no es justicia, hace falta ejemplaridad, hace falta que rápidamente se diga quién es culpable y quién no. No se puede tener un inocente 10 años bajo la sospecha de que ha hecho algo que luego no ha hecho. Eso no puede ser. Y por tanto, o funcionan las instituciones, o funcionan las comisiones de defensa de la competencia para luchar contra los monopolios, o la prensa hace su labor de contar todo, de los anunciantes, de los prestamistas y de todos los demás, o esto no funcionará, será un país irrespirable. Última pregunta, señor Pizarro. Momentos particulares los que estamos viviendo. El próximo jueves va a tener lugar la ceremonia de proclamación de Felipe VI. ¿Qué rey cree que ha sido Juan Carlos I y qué rey cree que tendrá que ser o que debería ser Felipe VI? Don Juan Carlos, su gran labor fue la transición, el pasar de un sistema como el que teníamos hasta que llegó, y de que él formaba parte, a un sistema plenamente democrático. Fue algo increíble. Hay un libro de José Ramón Saiz, un periodista cántabro, que ha contado cómo fue esos prácticamente meses, desde el nombramiento de Adolfo Suárez en el 76, hasta en julio 76, hasta la ley para la reforma política. Fue una rapidez endiablada, con el rey por encima como gran motor del cambio. Eso, la verdad es que ha sido admirable. Ha sido un gran rey, y yo creo que los españoles debemos el reconocimiento de que hemos tenido un país en paz y en libertad. Yo soy un amante de la libertad, y la libertad la ampara la ley, la ampara el Estado de Derecho, si no es la selva. Eso nos lo ha dado el rey Juan Carlos, o ha contribuido a que lo hagamos los españoles. Y Felipe VI pues se enlaza con una generación ya distinta, es decir, una generación de jóvenes que han nacido en la democracia, y la democracia tiene que ser vigilante. Es decir, estos días está muy de moda un autor que a mí me gusta mucho, Stefan Zweig, donde habla él escribía su autobiografía respecto a que todo lo que era sólido, que era el gran imperio austrohúngaro, desaparece con el nazismo. Cuando la gente no es vigilante con las instituciones, cuando la gente no es vigilante con el país que tiene, cuando la gente empieza a ver casi como el rinoceronte de Ionesco, que hay mucha gente que empieza a mutar
y no lo denuncia, al final somos todos cómplices de lo que está pasando. Yo espero que el príncipe Felipe, el futuro rey, la semana que viene, sepa primero ser ejemplar. Yo creo que hace falta... Pues, ¿Lo dice por algo en concreto? Lo digo porque yo creo mucho en la ejemplaridad personal y en la ejemplaridad pública. ¿Su padre pública. falló en eso en la última etapa de su...? Su padre ha sido una persona que, como digo, ha sabido hacer el tránsito perfecto de un sitio a otro y ha demostrado una gran generosidad con la renuncia. Es decir, que alguien que renuncia a todo su pompa y circunstancia, como dicen los anglosajones, yo creo que en eso ha sido ejemplar. Y lo que hace falta pues, es que Felipe de Borbón sepa encarnar las virtudes de un país joven, un país que lleva ya pues, 40 años de democracia, un país que está integrado pues, en el mundo que nos rodea, un país donde hay que integrar a todas las masas de gente bien preparada a los que tenemos que dar trabajo, y tiene que tener, lo que dice la Constitución, un elemento de moderación, un elemento de buscar consensos, de buscar pactos. En Aragón somos muy dados al pacto, es decir, que cuando tuvimos la suerte de dilucidar la sucesión de Martín el Humano a través del compromiso de Caspe, pues no lo hicimos a tortas, lo hicimos en un pacto, en fin, con San Vicente Ferrer en el año 1412, buscando pactos. Los pactos son buenos, la Constitución es pactada, la corona es un factor de moderación y por tanto pues de pacto, y los pactos se tienen que cumplir. Y le deseo todo lo mejor por el bien de todos los españoles. Ojalá pues acierte en su reinado, sea una persona ejemplar en su vida pública, en sus actuaciones, y bueno, yo creo que lo debemos arropar todos los españoles de buena fe, ¿no? Pues señor Pizarro, Manuel Pizarro, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, de verdad un placer. Igualmente, Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad, enseguida volvemos con las cosas del día y con esa propuesta que ha partido de los inspectores de Hacienda, que hoy están todos los periódicos. Tendremos con nosotros al presidente de los inspectores de Hacienda de España, enseguida volvemos.